tarde. Estábamos en una actividad en la sinagoga y solo me pude desocupar hasta ahorita. Mil disculpas. Espero que me escuchen bien. Ok. Aquí estoy, fantástico. Ok. Habíamos dejado la clase anterior hablando de qué pasa cuando uno está rezando Arvit de Shabbat, cuando uno está rezando las tefilot de Shabbat y se confunde y reza es la tefilá de día de entre semana. Esto pues no suele suceder para aquellas personas que dependen bastante cerca, o sea, que dependen del Sidur, sino más bien pues con gente con mucha experiencia que ya reza desde memoria y bueno, dado que la tefilá de Hol, es decir, la tefilá de los días de semana, como se repite mucho más, pues es prácticamente instintivo comenzar a rezarla. Por supuesto, cuando uno está rezando con kavaná, con intención, pues estos errores no son tan comunes. Esto es más bien cuando uno se distrae, pero aquí pues la halajá va a ser un poco técnico, la clase hoy va a ser un poco técnica, entonces quiero apresurar porque a menos de que uno tenga pues una mente bastante aficionada a la halajá, pues estos temas van a ser un poco secos. ¿Ok? Habíamos dejado en la halajá número 4 del capítulo 62. כשטעה והתחיל תפילת חול, שדינו לסיים אותה ברכה כמבואר בסעיף הקודם. Si yo comienzo en Shabbat a recitar una de las tefilot de entre semana, ya habíamos dicho que la halajá en este caso es que yo termino esta verajá. Ok, entonces comienzo Baruch Ata Hashem, Ha'el Hakadosh, y luego comienzo Ata Jonen le Adam Da'at, y digo, no es viernes, es Shabbat. La halajá, nos dice el rabino Haim David Halevi, es terminar la verajá, Baruch Ata Hashem, Jonen Hada'at, y ahí sí pasar ya a la verajá de Shabbat. Entonces esta es la halajá básica para aquellas personas que no nos acompañaron la vez pasada. Im ta'a velo siem ota verajá vehazar miad leshel Shabbat. Pero ¿qué pasa si yo me paniqueo? Y en vez de terminar la verajá de entre semana, como es lo que dice la halajá, simplemente cambio directamente a Takidashta Yom HaShavi. Comienzo pues a recitar la verajá de Shabbat. Eino Joser Lesayem Birkat Hajol. No debo volver y terminar la verajá. Ok, entonces en palabras, en términos sencillos, para resumir y para repasar, si yo en Shabbat me confundo y comienzo a decir una verajá de entre semana, debo terminar de recitar la verajá de entre semana y luego comenzar a decir las verajot de Shabbat. Si me confundo y en vez de terminar la verajá de entre semana, comienzo inmediatamente a recitar la verajá de Shabbat, no debo volver y recitar la verajá de entre semana. ¿Todo claro? אוקיי. ואם נמשכה טעותו עד ברכת השנים בשעל הגשם. ¿Qué pasa si yo estoy tan despalomado que es en Shabbat y rezo hasta la novena verajá? La novena verajá es Birkat HaShanim, es la verajá donde uno pide por lluvia. Esta verajá tiene dos versiones, una versión que uno recita en el invierno y una versión que uno recita en el verano. ¿Ok? En la tradición sefaradí, la versión invernal es notoriamente más larga que la versión del verano. En la tradición ashkenazí son 2 o 3 palabras que se añaden a la versión invernal. Pero ¿qué pasa si yo estoy tan distraído que es Shabbat y estoy recitando la verajá de entre semana y entre eso cometo un error y digo la verajá de la lluvia cuando en verdad es verano?
Veshuv niskar shimot hamahem. Me acuerdo, hoy no, es verano, y no solo es verano, es Shabbat. Yo no debo estar diciendo nada de esto. Yahazor lomar birkat hashanim ketikuna. Aún siendo Shabbat, yo debo volver y recitar la verajá de acuerdo a la temporada correcta. Es decir, si es verano, decirla de verano. Y luego, una vez corrijo la verajá correcta para la época del año correcta, ahí sí puedo comenzar a recitar la verajá de Shabbat. Ufashut sheim kvar hitchil beshel Shabbat, en sarich lachazor lomar birkat hashanim ketikuna. Pero si me paniqueo y comienzo a recitar la verajá de Shabbat, no tengo que volver y repetir ninguna verajá. ¿Ok? Entonces, si me doy cuenta que estoy haciendo la verajá de entre semana en Shabbat, termino la verajá y luego comienzo del Shabbat. Pero si por algún motivo me paniqueo y comienzo inmediatamente a recitar la verajá del Shabbat, no tengo que volver y recitar la verajá de entre semana. Y esto es aún cuando me equivoque en asignar la verajá correcta de acuerdo a la época del año. Como digo, estas unas 6 alajot bastante técnicas que quiero cubrir para llegar pues, a material un poquito más sustancioso. Alajá 5. Hayas savur shehayom hol veitchil al da'at leitpalel tfilat hol. Si yo estoy absolutamente convencido de que es un día de semana, y así comienzo, no estoy rezando yo Arvit es viernes y yo pienso que es jueves, estoy completamente perdido, ¿cierto? Uve omrote vat ata, y comienzo a decir ata jonen le adam dat, comienzo a decir la primera palabra de la verajá de entre semana, de la verajá intermedia entre semana. Recordemos que las primeras 3 verajot y las últimas 3 verajot de todas las amidot son idénticas, sea Shabbat, sea Pesach, sea Sukkot, sea Yom Kippur. Lo que cambia es la mitad. Yo en mis clases de liturgia he comparado esto con un sándwich, ¿cierto? Un sándwich puede ser un sándwich de pavo, puede ser un sándwich de queso, puede ser un sándwich de lo que sea, pero ¿qué es lo que hace un sándwich? Un sándwich son 2 pedazos de pan. Entonces las 3 verajot, las 3 primeras verajot y las 3 últimas verajot nunca cambian, son iguales en todas las amidot del año. Hay ciertos añadidos aquí y allá, pero en esencia son lo mismo. Lo que cambia es el relleno, el intermedio. Entonces entre semanas son 13 verajot, en Shabbat es 1, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy convencido de que es jueves por la noche y apenas comienzo a decir la verajá intermedia, me acuerdo que es Shabbat. Antes incluso decir Jonen, Niskar Shabbat Hayom. ¿Por qué esto es importante? Porque la verajá de Shabbat también comienza con la palabra Ata. Ata kidashta et yom hashevi'i. Tú santificaste el día séptimo. Imzot tefilat arvit o minha hapotachat afhem betevat Ata. ¿Cierto? Si estoy rezando arvit o minha, que la verajá intermedia de Shabbat también comienza con la palabra Ata, en tauto nikeret mitoch diburo vayamshich bitfilat Shabbat. Puedo seguir normalmente con la tefila de Shabbat, a pesar de que mi intención al comienzo haya sido rezar para Yom Hol. Veinot sarich lesayem ota ata jonen. Y no debo terminar la verja. Entonces, es interesante. Si yo comienzo la palabra con la intención de que esto es la tefila de la semana, pero me acuerdo que es Shabbat, no tengo que volver a repetir esa palabra. Puedo usar esa palabra en 2 direcciones. Es bien interesante. En el judaísmo hay una tensión entre keva y kavaná, entre la parte fija de nuestra liturgia y la parte intencional de nuestra liturgia. Y este es uno de los casos raros, se ha dicho de paso, donde keva, donde el aspecto fijo de la tradición
tiene más peso que la kavaná. ¿Por qué? Porque yo estoy, o sea, mientras yo diga la palabra correcta, así haya tenido la intención incorrecta, esa palabra cuenta para la verajá de Shabbat. Aval im hayta zot tfilat shaharit. Pero si estamos hablando de la tefilá de shaharit, sheina potahat beteva ata, que en Shabbat no comienza con la palabra ata, sino ismach Moshe bematenat chelko. Dino shkiyathil beshelchol, es como si ya hubiera comenzado a recitar la verajá de la semana y debo por lo tanto terminar Baruch Ata Hashem Jonen Hadat. Vegomer otah verajá kimovar beseif dalet. Y he de terminar la verajá como explicamos en la alajá número 4. Preguntas. Ok. Alajá 6. Alajá Vav. Haya yodea she Shabbat hayom. Yo sé que es Shabbat. Venikshal bilshono mahamat hergelo bajol. Yo sé, yo estoy consciente de que es Shabbat, pero de tanto, o sea, de costumbre, de simplemente Baruch Ata Hashem, Hael Hakadosh, Atajonen le Adamdat. O sea, estoy tan acostumbrado a la tefilá que se me chispoteó, como decía el Chavo del 8. Y se me chispotea y se me sale es la cuarta verajá de entre semana. Pero yo sé que es Shabbat. Yo sé que es Shabbat, pero a veces la boca va por un lado y la cabeza va por el otro. Ufatach betevat ata. Y comienzo con la palabra ata. Imhu bitfilat arvit o minha apotachat afhem bitevat ata. Si estamos hablando de arvit o minha, que también comienzan con las palabras ata, zen ilmad mikol sheken mehamur beseif akodem. Se infiere a fortiori, es decir, calva homer, un caso de menor a mayor, de la alajá previa, de que yo simplemente no continúo rezando la de Shabbat. ¿Por qué? Porque si cuando no tenía la intención, la palabra atá cuenta para la verajá de Shabbat, teniendo la intención, pues aún más la palabra atá cuenta para Shabbat. Así funcionan los argumentos de Kol Sheken o Kalva Homer o de menor a mayor o a fortiori, como se llaman pues en hebreo y en español en el lenguaje de la lógica. Ela, pero afilu im hayaze betfilat shaharit sheina potachat betevat ata. Y aquí es donde la intención va a matar Keva. Si yo sabía que era Shabbat y simplemente la palabra se me salió se me chispoteó, incluso digo la palabra ata en shaharit. Eino sarich lesayem ata joner. No necesito terminar la verajá de entre semana. Shekevan sheyodea hu she Shabbat hayom, porque yo desde el principio sabía que era Shabbat. Harei hu nidon kemi sheta'a bitfilah ben zo lazo. Esto es como si yo hubiera hecho un error entre verajot. Shehalo yachol haya lesayem ata kidashta o ata echad. Porque en ese caso, se aplica como si yo me hubiera confundido entre la verajá de Shaharit y la verajá de Minja. Y en ese caso, af al pi shehergel fiblatahol hi shegaram lo ta'utzot. A pesar de que la costumbre a las verajot de la semana es lo que causó este error, mikol makom, en todo caso, lo bishvil zei kareh hitchil filat hol que van sheyadash shabbat hayom. No consideramos que haya comenzado a rezar la verajá de entre semana. ¿Por qué? Porque la intención mental era clara de que era Shabbat. Ahora, un caso mucho más extremo. Así es que funciona la halajá, ¿cierto? La halajá
especialmente la halajá en el Talmud, es tremendamente jurisprudencial. Es decir, se basa en casos específicos. Bueno, ¿y qué pasa entonces si es dos granos de arroz? Bueno, ¿y qué pasa si hay 3? ¿Y qué pasa si hay 4? Es una forma bastante, pues especialmente para aquellos que conocen derecho, esto no es la forma en que la mayoría del derecho en el mundo occidental, especialmente el derecho romano, funciona. El derecho romano es basado en grandes leyes, en grandes principios universales y tratar de ver cómo se aplican. La halajá tiene un poco de eso, pero en el Talmud y ciertamente en las Teshuvot lo que se quiere buscar es el caso jurisprudencial que me permite ser un límite de la ley. Esto, por ejemplo, es muy claro en Hilchot Shabbat. Entonces, la halajá dice que escribir está prohibido en Shabbat. Entonces los rabinos se preguntan, bueno, pero ¿qué es escribir? ¿Qué cuenta como escribir? Entonces, ¿qué pasa si yo escribo una letra? ¿Eso es escribir? Los rabinos discuten para arriba. No, eso no es escribir. Una letra no es escribir. ¿Qué pasa si escribo 2 letras? Entonces ahí sí ya es escribir. Bueno, ¿y qué pasa si estas 2 letras no tienen sentido? ¿Cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es tratando de encontrar los casos límites. Y esto a veces puede sonar tremenda. Es esta sugiot del Talmud que uno a veces se agarra la cabeza y dice, esta gente que estaba fumando, ¿cierto? Si entran 3 monos al taller del tintorero, esta es una sugiá en Babacama, y comienzan a hacer, entonces importa si son 3 monos, o 2 monos, o 1 mono, pero es una forma de expresar leyes, porque en algún momento yo añado un elemento más que va a cambiar el resultado. ¿Ok? Entonces aquí estamos exponencialmente viendo los casos, la jurisprudencia, y determinando entonces reglas generales a partir de casos particulares. La halajá rabínica y talmúdica es primordialmente inductiva. Tiene un periodo deductivo donde se toman las leyes de la Torá escrita y se trata de jugar con ellas, de encontrar cómo interactúan entre sí. Esto es especialmente basado en los 13 principios de Rabbi Ishmael, pero ya en el proceso de terminar la halajá viene mucho esta cuestión inductiva de analicemos un caso. ¿Cuál es la halajá en este caso? Ok, cambiemos el caso un poquito. Esto en arameo se llama la okimta. Okimta es donde yo estoy parado. Porque donde yo estoy parado, la perspectiva jurisprudencial cambia el resultado de la ley a veces. ¿Okay? Entonces ahorita comenzamos. ¿Qué pasa si yo me equivoco en una verajá? Entonces ya tenemos claro qué pasa si yo me equivoco en una verajá. Ahora vamos a ver qué pasa si yo me equivoco en todas las verajot. Alajá Zain, alajá 7. Ta'ave itparel tfilat hol beshabbat. Yo me rezo las 19 verajot de entre semana el viernes por la noche. ¿Sí? Tan acostumbrado. Y esto a mí me ha pasado más de una vez. Eso me pasa por rezar sin sidur. No es una buena práctica. El rabino de mi rabino, Hagaón Rabbeinu Shaul Lieberman, era alguien que se sabía el Talmud Babli y el Talmud Yerushalmi de memoria, con todos sus comentarios, de memoria. O sea, un prodigio, posiblemente la mente talmúdica más prodigiosa del siglo XX, alguien que era consultado por el Rab Ovadia, alguien que era consultado por las grandes luminarias de la Torá, a veces no públicamente. Y me cuentan mis rabinos que estudiaron con él, que él siempre rezaba en la sinagoga con un sidur. Y le preguntaron, bueno, rabino, le decían profesor Lieberman, usted que se sabe el Talmud entero, no se sabe el Shema. Dijo,
siempre es bueno tener un sidur. ¿Por qué? Porque justamente cuando uno comienza a depender de la memoria, a veces se le puede confundir la cabana a uno. Es una interesante dialéctica entre keva y cabana, entre el aspecto fijo de la tefila y el aspecto de la intención. Entonces, ¿qué pasa si yo me recé toda la midá de entre semana en Shabbat? Im akar raglav, si yo ya di mis 3 pasos para atrás, ¿cierto? La midá termina cuando yo doy 3 pasos para atrás. Ose shalom imromav, ase shalom alenu b'kol Israel, bembru. ¿Ven? Si yo ya hice mis 3 pasos para atrás, en ese caso tengo que volver a rezar toda la midá de Shabbat. Vimlo akar raglav, pero si todavía no he dado 3 pasos para termino la última verajá, Baruch ata Hashem amevarech et amo Israel bashalom, amén. Es Shabbat, pero todavía no he dado los 3 pasos para atrás. En ese caso yo comienzo en la cuarta verajá, no tengo que repetir las 3 primeras verajot. Ok, af al pi shesiem tfilato, a pesar de haber terminado la tefila, eino hoser ela leshel Shabbat. No tengo que repetir sino las verajot de Shabbat. Alajá 8. Se complica la jurisprudencia. Nistapek im hitpalel tfilat chol shel Shabbat. Yo terminé mi verajá y no sé si recé la de Shabbat o si recé la de la semana. Estoy tan perdido, tan distraído, tan agobiado, tan cansado. A veces los viernes en la tarde a veces uno está tan cansado que no responde ni por la mamá. Entonces esto puede suceder, o sea, esto no es puramente teórico. ¿Yo qué fue lo que recé? Recé la de... ¿Qué fue recé? Sí, Eino Joser al Hasafek. Si yo no sé, sinceramente no sé qué recé, no tengo que repetir. Shehamero shel yom gorem vesam al libo beniskar. La gravedad del día, ¿cierto? Es una causa de que la persona si la persona hubiera rezado la midá de entre semana, verdaderamente se acordaría. Si yo tengo una duda, posiblemente recé la del Shabbat. Posiblemente recé la del Shabbat. Asumimos que podemos estar seguros. Y Javerim, una cuestión interesante, y eso es un principio, uno de los principios centrales de la halajá. Safek de Oraita lehumbra, Safek de Rabanán lehakel. ¿Cuándo yo debo ser estricto? En casos dudosos, cuando lo que es dudoso es una ley de Oraita. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, no me acuerdo si recé o no Birkat Hamazon después de haber comido pan. Si no me acuerdo si recé Birkat Hamazon, puede que sí, puede que no, tengo que volver a repetir Birkat Hamazon. ¿Por qué? Porque Birkat Hamazon es una obligación de Oraita. Y cuando yo tengo una duda de Oraita, cuando no tengo una duda basada en la Torah escrita, debo ser estricto. Mientras que la formulación específica el hecho de que haya una formulación diferente de las verajot para Shabbat, para entre semana, es rabínica. De Rabanán, de Oraita, nosotros tenemos la obligación de rezar una vez al día y no hay un lenguaje específico para esta obligación de Oraita. Yo puedo sentarme en un parque a la Moshe Balanga y gritar tátele, 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 y eso vale, de Oraita.
los que establecen 3 servicios, ¿cierto? Uno en la mañana, uno en la tarde, uno en la noche, son los rabinos. Los que establecen que las verajot de Shabbat son distintas a las verajot de entre semana, eso es de Rabbanán. Entonces, en el caso de Safek de Rabbanán, si yo no sé qué fue lo que recé, lejaquel, hay que ser indulgentes. Y indulgente en este caso es no repito la verajá. Ahora, y esa es una importantísima diferencia cuando estamos hablando de temas de Oraita y de Rabanán. No es que es algo solo de Rabanán. Nosotros también tenemos que hacerlo de Rabanán. ¿Cierto? De Oraita no es más obligatorio que de Rabanán. Todo es parte del judaísmo. O sea, nosotros tenemos una obligación de Oraita, justamente, de hacerle caso a las leyes de Rabanán. Volvemos al tema, al famoso tema de cuál es el video de Kol Tuv Sefarad que más no me gusta tiene. ¿Cuál es el video de Kol Tuv Sefarad que más no me gusta tiene? El primero, cómo encender velas de Shabbat. Y el no me gusta por lo general viene acompañado de comentarios diciendo, estas son mitzvot de hombres, esto es invenciones rabínicas, esto no, es decir, gente evangélica que quiere aplicar el principio protestante luterano de sola escritura, de que la Biblia separa sola al judaísmo, lo cual es históricamente inadecuado y no es judaísmo. Si usted quiere inventarse un caraísmo chévere latinoamericano, caraísmo evangélico, lléguele, pero no es judaísmo. El argumento en contra de esto es, dentro del judaísmo nosotros creemos que las leyes rabínicas también tienen una base de autoridad escrita en la Torá. O sea, la Torá dice, cuando no sepáis algo en el futuro, en cualquier caso, sea bedam ledam, bedin ledin, ya sea en casos rituales, en casos legales, en casos fiscales, en casos penales, consulten a la corte que haya en esos días. Es decir, la halajá contiene en sí misma la capacidad de hacer enmiendas, adiciones al sistema. Y eso es lo que nosotros llamamos mitzvot de Rabbanán. ¿Para qué entonces? Entonces no es que mitzvot de Oraita sean más importantes que las mitzvot de Rabbanán y que nosotros cumplamos de Oraita y nos podamos pasar de Rabbanán por la faja o podamos ignorar las mitzvot de Rabbanán porque solo son de Rabbanán. ¿Para qué sirven estas diferenciaciones? ¿Para qué sirven estas categorías? Para cuando haya conflictos de interés, conflictos de valores. Cuando hay conflictos de valores, cuando la opción es cumplir una mitzvah de Oraita o cumplir una mitzvah de Rabbanán, entonces vamos con la de Oraita. Es algo que es un marcador en cada acción, en cada componente del sistema halájico que nos permite a nosotros resolver conflictos entre mitzvot. Un caso trivial. ¿Qué pasa? No es un caso trivial porque me lo preguntaron. Rabino, dígame, nosotros no tenemos un río cerca a la casa. Ajá. Para hacer el tashlich, la tradición ashkenazí de ir a un cuerpo de agua y arrojar simbólicamente nuestras transgresiones, que se hace en Rosh Hashanah. ¿Podemos tomar el coche para ir al río a hacer tashlich? Entonces, bueno, tashlich es parte de la tradición, pero tomar el coche en Rosh Hashanah sería una violación de un principio de Oraita. Entonces la respuesta es no.
Porque, o sea, Tashlich ni siquiera es una mitzvah de Rabanán, Tashlich es un minhag. O sea, para eso es que nos sirve a nosotros poner estas pequeñas etiquetas. Nosotros etiquetamos las diversas partes del sistema halájico, no para jerarquizarlo y decir, entonces hacemos esto y no hacemos lo otro, sino para cuando hay conflictos de valor, como hay conflictos de valor, entonces uno tiene que resolverlos de acuerdo a Deoraita de Rabanán. O de Rabanán Minhag. ¿Ok? Alajá 9. Gambit filot Shabbat, Shagag o neenaz velo itpalel arvit. ¿Qué pasa si por algún motivo en Shabbat yo no puedo rezar arvit, no puedo rezar la oración de la noche? Mitpalel shaharit shtaim, aún así yo debo rezar shaharit 2 veces. Vejen imlo hitpalel shaharit, si dormí demasiado, ¿cierto? Tuve una cena de Shabbat muy animada, nos quedamos hasta las 4 de la mañana cantando Semirot, compartiendo palabras de Torah. ¿Y qué pasó? No me desperté sino hasta las 2 de la tarde. Ha sucedido. En ese caso, no pasé Shaharit. Mitpalel minha shetaim, debo rezar minha 2 veces. Bechol ikardin hatashlumin batfila nitbaer beferek kav alef. Y todas estas leyes de la sustitución de la tefilá se explicaron en el capítulo 21 de este libro, que pues no hemos estudiado, pero si lo tienen, si lo pueden conseguir, es un libro muy útil de tener. Entonces, en resumen, ¿cuál es la ley de Tashlumim? Es cuando yo por causa de fuerza mayor no puedo rezar la amidá. Eso solo se refiere a la amidá, no se refiere a Pesukei de Zimra, no se refiere al Shema, no se refiere al Tikkun Leal, Tikkun Rachel. Esto se refiere única y exclusivamente a la amidá. Si yo por causa de fuerza mayor no pude rezar la amidá en su tiempo correcto, lo que hago es esperar a la próxima oportunidad que tenga para rezar la amidá y rezar 2 amidot. Y esto ya lo habíamos comentado en la clase pasada. Yo rezo la amidá que le corresponde en el momento correcto. Entonces, si no pude rezar, por ejemplo, minha el viernes por la noche, viernes por la tarde, entonces cuando hago arvit de Shabbat, rezo 2 tefilot de Shabbat. ¿Ok? Preguntas. A lo que nos viene a explicar esta alajá 9 es que esto se aplica también dentro de Shabbat. Dentro de Shabbat. ¿Qué pasa si yo llego el viernes del trabajo molido, así molido, digo, ay, me voy a echar una siestica y luego prendo las velas y quedé dormido. Me despierto el sábado por la mañana y no hice ni prendí velas, ni hice kiddush, ni hice nada, ni Kabbalat Shabbat, ni Lejadodí, ni qué cuentos, nada. Hago normal, hago mi shaharit y cuando hago shaharit de Shabbat, hago 2 amidot de shaharit. ¿Ok? Moisés, una persona que tiene que trabaja de noche. La única opción que tienen esas personas es rezar shaharit antes de irse a acostar. Shaharit no es la oración de cuando yo me levanto. Shaharit es la oración de cuando todo el mundo se levanta. Entonces, ¿qué pasa si yo termino, cierto, mi turno en el hospital a las 5 de la mañana?
y estoy molido. Mi sugerencia es, lleguen a la casa, rápido pónganse tefilín, recen la amidad más corta, pues para algo, Javerim, o sea, le están preguntando a la persona, yo creo más idónea en este caso. Yo no soy un gran defensor de rezarse las 200.000 páginas del Birkat Shlomo. Yo he creado ya varios sidurim para principiantes donde están solo las obligaciones halágicas, ¿cierto? Si una persona tiene el turno de la noche, mi expectativa no es que se reciten las 200 páginas del Birkat Shlomo, pero que sí se reciten las 15 páginas o las 20 páginas que la halajá requiere, en el momento correcto. Pero yo no puedo decir, bueno, terminé mi turno a las 3 de la mañana, me voy a dormir y me despierto a las 2 de la tarde, esta persona ya no hizo shaharit, ya le toca hacer tashlumim. ¿Ok? Ignacio, está hablando pues de un ejemplo normal en un día de semana. Y ya vamos a llegar al tema del Musaf. El tema del Musaf ya se nos va a explicar su particularidad. Alajá 10. Ta'abelo itpalel minha be'erev Shabbat. Tema que, justamente el ejemplo que estábamos hablando. Alguien que no reza minha el viernes por la tarde. Mitpalel arvit shtaim shel Shabbat. Reza 2 amidot de Shabbat en arvit. Rotze lomar shetei tfilot ata kidashta yom hashevi'i. Entonces yo llego a la sinagoga, hago Kabbalat Shabbat, rezo el Shema, rezo toda una amidad de Shaharit, que de Arvit, y luego vuelvo y repito otra amidad de Arvit. Porque la segunda viene a reemplazar la tefilá de Minja que perdí, así sea entre semana. Que van Sheata Shabbat mitpalel Shabbat de Tashlumim. Y como ahora es Shabbat, pues entonces rezo la oración de Shabbat como una reposición. Harishonal Arvit, la primera amidad que recito es la amidad en su tiempo correcto. Vehasheniale Tashlumim. Y la segunda es la reposición de Minja que perdí. Lehashlamat partei halachazot, lehabanat halacha haba'a, ayem bepere kaf alef, seif vav. Y para entender esto, por favor, ver el capítulo 21, alajá 6. Alajá 11. Ta'a. Me equivoqué. Velo itpalel minha be Shabbat. Y no recé minha en Shabbat. Mitpalel be motzei Shabbat shetaim shel chol. Entonces ya antes de Abdalá rezo 2 amidot de Arvit de entre semana, sábado por la noche. Mavdil Barishona, es decir, hago la versión larga de la cuarta verajá de la amidad que se hace el sábado por la noche. Mavdil Atajo Nantano, ¿cierto? La versión larga que tenemos que hacemos el sábado en la noche en la cuarta verajá de la amidad de entre semana. Barishona Shehi Ba Leshem Arvit, que es la que va para hacer Arvit. Ve'eino Mavdil Bashenia. Y en la segunda, es decir, en la reposición de Minja, no hago Abdalá, es decir, no hago la versión larga de la cuarta verajá. Sheba'ale tashlumei Minja shel Shabbat, que viene a reemplazar el Minja de Shabbat que perdí. Ve'im lo hivdil barishona, pero si se me olvidó separar, si se me olvidó hacer Abdalá, o sea, Abdalá Haverim sucede en 2 momentos. Abdalá tiene 2 componentes. Lo que nosotros por lo general llamamos Abdalá es Abdalá al-Hakos. Es decir, hacer Abdalá sobre una copa de vino, con las especies, con la candela. Eso es lo que nos llamamos Abdalá. Pero hay otra Abdalá. La otra Abdalá es la Abdalá que se hace dentro de la amidad de Arvit. Y si ustedes ven su Sidur de Motzei Shabbat, la verajá, la cuarta verajá, atajo, lo que Atajo Nantano, nos das intelecto para distinguir entre la luz y la oscuridad, entre el Shabbat y los 6 días de la semana. Baruch ata Hashem honenat da'at.
¿Ok? Esto también es Abdalá. Si no se paró en la primera, se para en la segunda. Shni'al al talo, rishonalo al talo. Y en ese caso, la segunda amidad vale, la primera no vale. ¿Por qué? Porque si yo no recito la cuarta verajá el sábado en la noche, no separé, no vale. Porque es como si yo hubiera rezado la primera para minja y la segunda para arvit, y se hace al revés. Arvit, pero si yo en efecto tenía la intención de que la primera para Arvit y la segunda era para Tashlumim, para reposición, y la separación, la Abdalá que yo hago en la segunda y no hice en la primera, fue simplemente por un error, en ese caso cumplí y no necesito volver a rezar. Pero, si hago Abdalá en las dos, o lo hivdil beshtehem, o no separo en las dos, mitoch ta'ut lelo kavana leakdim tashlumei mincha yatsa. En ese caso cumplo. ¿Por qué? Sheina mirata tajonantano bitfilah mazkika hazor. Porque este no es un error que requiera volver a rezar toda la tefila. Entonces, resumiendo una muy complicada halajá. Si yo no hago minja el sábado, y entonces estoy tratando de reponer en Motzei Shabbat la amidad del sábado en la noche, lo que debo hacer es separar en la primera y no separar en la segunda. Si no separo en la primera y separo en la segunda y no fue por error, entonces tengo que hacer otra vez la amidad. Pero si yo tenía muy claro que estoy haciendo la amidad de Motzei Shabbat y se me pasó decir Atajon Antano, cumplo. Si separé en las dos, cumplo. Si no separé en ninguna de las dos, también cumplo. La clase hoy es un poco técnica, pero a veces hay que entrar en estas honduras para desilvanar la halajá. Si no recé en minjá de Shabbat, lo ideal es hacer dos amidot en Motzei Shabbat, que son ya amidot de entre semana. En la primera de estas dos amidot yo debo separar, es decir, en la cuarta verajá de esta amidad de entre semana, yo digo una versión extendida donde añado Hamavdil ben Kodesh lehol, ben Or lehoshech, ben Israel lahamim, es cierto, todo este lenguaje de separación de entre Shabbat y los demás días de la semana. Y dado que la segunda amidad es una simple reposición y yo ya separé, no separo en la segunda amidad. Eso es lo ideal. ¿Ok? ¿Qué pasa si separo en las dos? Bediavad, después del hecho, es kasher. ¿Qué pasa si no separo en ninguna de las dos? También es kasher y repongo. Bediavad, después del hecho. ¿Cuál es el único caso problemático? El único caso problemático es el caso donde yo no separo en la primera vez, pero sí separo en la segunda. A menos de que yo haya tenido muy claro que en la primera amidad, esa amidad era la intención mía era hacer la amidad de Motzei Shabbat, de Arvit. Porque cuando yo hago Tashlumim, cuando yo hago reposiciones, la intención importa. La primera amidad que hace uno es la amidad del tiempo correcto.
y la segunda es la reposición. ¿Ok? Ok. Una última alajá. Moisés, eso ya lo estudiamos hace 3 clases. La respuesta es, a menos de que la congregación, si la congregación no ha comenzado a rezar Boícala, ¿cierto? No sé. Yo puedo todavía rezar Minja. Si ya la congregación ha recibido el Shabbat, entonces yo tengo que rezar mi Minja por fuera. Tengo que rezar mi Minja, ¿cierto? En el vestíbulo, afuera de la sinagoga, y ya luego unirme a la congregación. ¿Ok? Alajá 12, alajá última, alajá de hoy. Ta'abe minja shel Shabbat vitpalel shmoneh esrei shel Chol. ¿Qué pasa si yo en minja de Shabbat cometo un error y rezo la amidad de entre semana? Nechleku bazeg dolei harishonim. Los sabios medievales estaban en debate, en disputa sobre esto. Yesh omerim, hay quienes dicen she'en kol toelet batashlumim. Hay quienes dicen que no hay forma de reponer esta amidad. Kevan shekevar hitpalel tefilat shmon esrei lelo haskarat Shabbat uma itachen bechach. Dado que ya recé yo una amidad de 19 bendiciones, es decir, una amidad de entre semana, sin haber mencionado el Shabbat, ¿cómo puedo yo reponer con un error algo que yo ya había hecho mal? ויש אומרים, hay quienes dicen שאותה תפילת י"ח שהתפלל בשבת בעת תפילת המנחה אינה חשובה למאומה. Y hay quienes dicen que esta tefilá entre semana que se reza en Shabbat por la tarde no tiene ningún valor, שלא הייתה תפילת כדינא, porque no era una tefilá hecha correctamente. Pero ahora, cuando yo estoy reponiendo la tefilá, es correcta, ¿cierto? En Motzei Shabbat, rezar las 19 bendiciones de la amidad es lo correcto, lo que no era correcto en Minja. Uvazé metaken avdan tfilat minja, y con esto se repone la pérdida de la tefilá de Minja. La gen ichria Maran, y por esto decretó Rabbeinu Maran Yosef Karo, el autor del Shulchan Aruch, sheitpalel bemotzai Shabbat 2, que una persona Maran Yosef Karo pertenecía al segundo grupo, es decir, a los más indulgentes. Cualquier persona que haya estudiado el Shulchan Aruch y lo haya comparado con otros códigos de ley, especialmente sin las glosas del rabino Moshe Isserlis en el Ramá, se da cuenta que en general es un código bastante indulgente, bastante flexible. Hoy las malas lenguas dentro de ciertos círculos lo llamarían light, pero pues nadie se atreve a llamar light al Shulchan Aruch. Pero en general el Shulchan Aruch es un tipo bastante razonable. Y en este caso dice, miren, no, esa tefilá no tenía valor, entonces podemos reponerla en Motzei Shabbat. Por esto decretó Rabbeinu Maran Yosef Karo sheitpalel bemotzei Shabbat 2, que en Motzei Shabbat se deben rezar 2 amidot, hasheni'a letashlumei mincha velo yavdil ba. La segunda como un reemplazo de mincha y no se debe separar en ella. El sheitpalelotah betorat nedavá, sino que debe ser hecha como una nedavá, como una oración adicional. Y la persona debe preceder esto con si
Si debo una midá, entonces que esto cumpla mi deuda. Veim lav hareizo linda va. Esto debe ser como una ofrenda generosa. Javerim, hay una alajá que la mayoría de la gente no conoce, y es que yo puedo rezar, la verdad, yo puedo rezar cuantas amidot quiera en el día. Por favor, no publiquen esto en el Facebook, porque entonces vamos a tener gente que va a dejar de ir a trabajar. O sea, lo obligatorio es decir 3 amidot al día. 3 amidot al día. Shaharit, Minha, Arvit. Pero yo puedo rezar infinidad de nedavot, es decir, de amidot de generosidad. O sea, nedavá es una donación caritativa, una donación de generosidad. Yo puedo rezar 100 amidot al día. Ahora, dentro de la tradición hay un debate muy interesante. Esto está en el primer capítulo de Masejet Berajot. Es un debate entre, si mal no estoy, Rabbi Yohanan y Resh Lakish, de si esto es bueno o no. De si rezar muchas amidot que yo no necesito es conveniente o no. Y de si debo en estas amidot adicionales cambiar cosas, hacer hidushim. Pero ese rubro existe, ¿cierto? Amidot opcionales. Entonces, la forma en que Maran Yosef Karo resuelve esto es: yo hago un tenai, hago una condición, es: yo no sé si puedo o no reponer esta amidad. Si la puedo reponer, entonces que esta amidad venga a cubrir mi deuda. Y si no, entonces que sea simplemente como una nedavá, que sea como una obligación